recording the class. Okay, now we're ready. So good evening, everyone. The question I was just asking you is, how was your day? A very simple question, by the way. Kathy said, my day was very good. I had a lot of work. My day was fine. I had a busy day, but it was nice. Very hot, but nice. And Alexandra, what was your answer? I asked, how was your day? And you, what was your answer? Repeat again, please. Alexandra, can you repeat your answer, please? Very welcome, teacher. Oh, very welcome. You said very well. Good. I remember now. You said and you. Well, Alexandra dijo very well and you. And ahora yo creo que ya ustedes están a esa altura porque el famoso and you se usa regularmente para preguntar, pues, o devolver una pregunta. Good. Pero hay un detalle que se pasa muchas veces por alto. Es simple, pero es un detalle útil, digámoslo de esa manera. Y es que, let me share this, y es que la pregunta fue, the question was, how was your day? Can you see my screen? Yes, teacher. Great. Great. Nice. The question was, how was your day? Then Alexandra, Kathy, everybody answered. My day was whatever. My day was whatever. My day was fine. My day was good. My day was nice. I had a very good day. You can have many answers. My day was very good. That was what Kathy said. And Alexandra said, and you? Good. A ver, aquí hay un detalle que ustedes deben manejar en esta partecita. My day was very good. And you? Entendiendo que you, que saben que you es el pronombre que significa usted, o ustedes, o tú. Entonces, a partir de ahí, la pregunta and you significaría y tú, o y usted. Entonces, eso no deja entender de que esta pregunta tiene un fallo. Porque ya está respondiendo, mi día estuvo o mi día fue muy bueno. Entonces, la pregunta, ¿y tú? Como que no encaja. ¿Cuál sería ustedes creen la pregunta correcta? A ver si alguno puede identificar. Porque ya están a la altura de manejar esa diferencia. And you no es correcto para esa pregunta. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Hello. Teacher. Yeah. Entonces, para eso deberíamos como, what about yours? Yeah, it's and yours. También, what about yours? Como usted dijo, también aplica. Cualquiera de esas opciones es correcta. El punto es que la palabra correcta que usar sería yours. Or what about yours? También es simplemente ya en este caso un sinónimo. What about yours? Yeah. Pero el punto aquí es la palabra you, que debe ser yours. ¿Ok?
que entonces la pregunta sería aquí, ¿y el suyo? ¿Y el tuyo? Porque no estamos hablando de mí, en este caso, sino de mi día, que no soy yo, sino el día. ¿Cómo estuvo tu día? Ah, mi día estuvo bien. ¿Y el tuyo? No, y tú. Entonces, partiendo de esa misma reflexión, ocurre la misma situación en la pregunta más vieja del curso, de cualquier curso de inglés. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta más conocida en un curso de inglés. What's your name? Yes. Ocurre lo mismo. Es la misma situación. My name is, or my name's Miguel. And yours es la pregunta correcta. No es en you, sino en yours. My name is Miguel, and yours? Or, what about yours? Porque no es y tú, sino y el tuyo. Esa es la pregunta correcta. ¿Dónde utiliza? Entonces surge la pregunta, pero teacher, entonces, ¿dónde puedo utilizar en you? Oh, en la segunda pregunta más vieja del idioma de cualquier curso de inglés. How are you? Ahí sí aplicaría entonces esa respuesta o esa pregunta de retorno. I'm fine. Thanks. Ahí sí. Entonces diría, and you? Ahí sí, porque la pregunta es, ¿cómo estás? Ah, estoy bien. ¿Y tú? O, ¿y usted? Ahí sí. En preguntas como esas, como, how are you? How are you doing? How do you feel? Y así sucesivamente, o en algún otro caso que también aplique. Pero en esta pregunta, what's your name? En realidad no iría en you, sino en yours. Yours. What's your name? I'm Miguel. And yours? Ahora sí, la pregunta, o más bien la respuesta, va dirigida de otra forma. Digamos que la respuesta sea, en lugar de my name is Miguel, que yo responda, I'm Miguel. Ahí sí podría aplicar en you. What's your name? I'm Miguel. And you? Porque yo estoy diciendo, yo soy Miguel. ¿Tú? Que es una forma de responder a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ah, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Miguel. Aplica realmente la respuesta. Encaja y no hace ningún tipo de ruido, ni se entiende mal. Pero, partiendo de que yo digo, mi nombre es Miguel, yo no debería preguntar, ¿y tú? Pues estoy hablando de que mi nombre es. Entonces, la pregunta que iría sería, ¿y el tuyo? O sea, ¿y tu nombre? And ese detallito, ténganlo pendiente, es simple, pero hace una diferencia comunicativa en el sentido de que usted muestra un mayor manejo del idioma al conocer estas formas. ¿Cuál es la correcta? Si es you or yours. Como dijo Katy, what about yours? And yours? Porque aquí la pregunta es, ¿y el tuyo? No, ¿y tú? Bien. ¿Se entendió esta partecita? Yes, teacher, Yes. Yes, teacher. Great. Yes, teacher. ¿Lo sabían eso ya? Tell me, Alexandra, you raise the hand. Teacher, eso también aplicaría si le pregunta la edad de uno. Sería en yours. Oh, no. En realidad no, porque, bueno, en español aplicaría de esa forma, pero estamos hablando inglés y eso depende de cómo se formula la pregunta y la respuesta. ¿Cómo se pregunta cuál es tu edad en inglés? Alexandra. How do you ask a person's age? Hello, ayúdenme a construir esto.
¿Cómo pregunto cuál es tu edad en inglés? How old are you? Repeat that again. How old are you? Yes. How old are you? Sí. Good. Oh, sorry. How old are you? Si ustedes observan la construcción de la pregunta y la respuesta. You respond, I am, blah, 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 years old. Ahí, en realidad, la pregunta es and you. No yours. Porque a pesar de que la pregunta, how old are you, es como decir en español, ¿cuál es tu edad? Porque en español preguntamos una de dos, o cuál es tu edad o cuántos años tienes. Pero en español, en inglés se pregunta, how old are you? Esa es la pregunta en inglés. No decimos en inglés, how many years do you have? Esa forma no es la correcta. Porque si voy a traducir la pregunta, ¿cuántos años tienes? Sería, how many years do you have? Esa es la traducción de la pregunta, ¿cuántos años tienes? Al inglés. Pero no estamos aprendiendo a traducir el español al inglés. No, es a hablar en inglés. Y en inglés se pregunta de esa forma. No se pregunta, how many years do you have? Bien. Para preguntar la edad de una persona. Y usted responde, I am years old. Que en español sería como decir, yo tengo tantos años. Sin embargo, eso no significa yo tengo tantos años. Eso significa, si lo vamos a traducir, eso sería decir como, yo soy tantos años de viejo. Si yo digo, por poner un ejemplo, I am 15 years old. Or, vamos a ponerlo para que después no vayan ustedes a decir, ¿cómo que 15, teacher? Ok, I am 50 years old. Eso es decir, yo soy 50 años de viejo o de adulto, es como decirlo de esa forma. Pero, lo que les he dicho desde los inicios, eso es como se dice en inglés. Bien, entonces no podemos traducir el español al inglés. Tenemos que hablar en inglés como se habla en inglés. E igual al aprender español, no vamos a traducir el inglés al español. Pero lo que quiero decirles es que es la forma en que se dice en inglés. I am 50 years old. Entonces, como yo digo que yo soy esta cantidad de años o de viejo, la pregunta correcta sería and you, no and yours, porque la pregunta tampoco es literal cuántos años tiene, conforme a cómo se construye el inglés. Yo estoy preguntando how old are you? Right? No estoy diciendo what's your, no estoy diciendo your, como aquí, what's your name, sino estoy diciendo how old are you? Usted. Entonces, igual sería la pregunta. Usted, and you. Ahora, también existe una pregunta, una forma de preguntar la edad en inglés que es posible, aunque poco común, que es what's your age? What's your age? Sorry. What's your age? Que es como preguntar cuál es tu edad. Esa pregunta es posible en inglés, pero es poco común. Cuando digo que es posible es porque se utiliza, pero es muy poco común para preguntar la edad de una persona. Sin embargo, es posible. Y en esa, sí aplicaría la pregunta en yours. Usted respondería, por ejemplo, my age is 50. Well, 40, put 40 already. My age is 40. También es poco común decir eso, de como mi edad es 40. Es extraño, pero posible. Y ahí sí, la respuesta sería in yours. Porque estoy hablando de your age. Eso para conocimiento general, no es para que ustedes vayan a utilizar esa forma, porque es bastante rara, pesada, poco común. Y no es bueno, pues, utilizar estas formas cuando las formas más conocidas y utilizadas
y útiles también, además de utilizadas, son diferentes. Esta sería la forma a aprender. So, Alexandra, respondiendo a tu pregunta, en how old are you, no aplicaría yours, porque a pesar de que en español yo digo cuál es tu edad, y la respuesta, o la pregunta a devolver sería, ¿y la tuya? En inglés es diferente. La construcción de la pregunta es diferente en inglés. So, and, well, that's it about this. Eso es todo sobre esto. Hablando de las formas del futuro que hemos estado viendo en las últimas clases. ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre el futuro con will, el futuro con be going to? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguna pregunta? Yeah, Kathy, I'm listening. Teacher, cuando hacemos una pregunta con Will, sea en forma positiva, negativa o question. Yo estaba pensando y analizando, él lleva ejemplo, usted sabe que cuando hacemos como con el going to, que lleva un verbo, entonces con el will pasa lo mismo, o sea, si yo digo I will to eat, lleva el to, el eat. No. Solo el verbo sin to. I will eat. El verbo entonces entra directo sin el to. That's correct. Así es. Ok. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aclarando la parte de Katy, es así. La palabra will sería el equivalente al completo be going to. O sea, si yo digo I am going to eat, estoy utilizando be, que es am, going to, y luego el verbo eat. Entonces, la palabra will reemplazaría el completo be going to y diría I will eat. Y diría alguno, pero es más fácil así. Bien, es correcto. Sin embargo, no se trata de buscar lo más fácil, sino de hablar el idioma correctamente. Y cuando hablamos de planes o de intenciones para el futuro, la forma correcta es be going to. Recordar eso. Will se utiliza más para algunas expresión, alguna decisión espontánea, como ya había visto, como les explicaba en el video anterior, en el video de la clase anterior, o también para hablar de actividades futuras de manera general que no implique un plan necesariamente, o que no den idea de algún plan o intención para el futuro. Erróneamente, personas a veces enseñan que el be going to se utiliza para hablar de un futuro cercano. Eso es erróneo, eso no es correcto. Alexandra, you have a question, tell me. Teacher, en la oración dice your will be down. ¿Es ese mismo will? Yeah, good observation. Muy buena observación, Alexandra. Eso es bueno. Ser observador, curioso, eso es bueno. Personas así, pues aprenderán bien. Will, en your will be done, es la misma palabra will. Lo que sucede es que también la palabra will, que se utiliza para poner los verbos en futuro, también es un verbo en sí mismo, o un verbo o una palabra más bien, que significa o que denota una voluntad, un deseo. O sea, cuando decimos your will be done, estamos diciendo entonces tu voluntad sea hecha. Your will be done. Porque usted dice, por ejemplo, vamos a escribir la oración que está en the prayer of our Father. Let's write it. Okay, yeah, here. Let me write this first.
we say, your will be done. Your will be done. Oh, sorry. Well, si ustedes se observan, esto no es el pronombre you, sino es el adjetivo your. Si yo digo you will be done, es diferente porque ya estoy utilizando ahí la palabra will para poner el verbo to be en futuro. Eso decía, usted será hecho, porque estoy usando el pronombre you. Ahora, your no es un pronombre, sino es un adjetivo. Y los adjetivos se utilizan con sustantivos. O sea, por ejemplo, yo digo your house, que es un sustantivo. Tu casa. Sin embargo, yo no puedo decir you house, porque yo no puedo decir you house para decir tu casa como de forma de que tú, decirte, es hasta incómodo de explicar en español. Your house es tu casa, hablando de que la casa es tuya. Pero si digo you house, es como decir tu casa, refiriéndome a usted como que usted es una casa. Es como decir, por ejemplo, you, Katis. Es como decir usted, Katis. Yo diría usted, casa. Eso no es correcto. Entonces, de esa misma forma, decir your house, tu casa o su casa, al decir your will, entonces ya esta palabra will no es el auxiliar para el futuro, sino es el sustantivo will, que significa voluntad o deseo. Entonces, your will be done, ya esto es verbo to be, asume una forma distinta, no futura, sino que ahí diría, tu voluntad, your will, tu voluntad sea hecha. El verbo to be, en su forma, eso se le llama, ¿cómo se le llama esa forma en español? Es, no recuerdo ahora mismo cómo se le llama a esa forma literaria, esa forma gramatical. Pero lo que significa esto es tu voluntad sea hecha, que en la oración en español dice hágase tu voluntad. En español, en inglés lo que dice es tu voluntad sea hecha, que es prácticamente la misma intención. Entonces, este will no es el mismo will que estamos hablando para formar el futuro en el sentido del uso de la palabra. Ustedes saben que en inglés una palabra puede asumir varios significados dependiendo del mismo contexto. Por ejemplo, vamos a poner una palabra que es así. Ustedes verán eso más adelante también, pero vamos a usar ahora. Por ejemplo, my book. And let's say, my book. Yeah, my book is big. A very simple sentence. My book is big. Estoy diciendo acá, en este punto, entonces, que mi libro es grande. Sin embargo, la palabra book, que ya todos conocemos que es libro, tiene un significado distinto. Si yo digo, entonces, en lugar de my book, digo I book, ya estoy diciendo, yo reservo. Por ejemplo, I book a room every, I don't know, weekend. I book a room every weekend. Ahí estoy diciendo que yo reservo, porque book como verbo se debe reservar. I book a room every weekend. Yo reservo una habitación todos los fines de semana. Es diferente. Entonces, vamos a ponerlo en una
bueno, en un contexto un poquito más similar. Si yo digo, I read a book every weekend. Sorry. I read a book every weekend. I book a room every weekend. I read a book es que yo, bueno, leo un libro. I read a book every weekend. Leo un libro todos los fines de semana. Si yo digo en este caso, entonces, I book a room every weekend, lo que estoy diciendo es yo reservo una habitación todos los fines de semana. Aquí tenemos book como un sustantivo, libro, y aquí tenemos book como verbo. Lo mismo ocurre aquí, o un caso muy parecido. Your will be done, tenemos will como sustantivo, la palabra que indica voluntad. Y will aquí, que es la palabra que se utiliza para formar oraciones en futuro. Pues esa es la diferencia. No se complique mucho la vida, no crean que eso es enredado. En realidad, el contexto ayuda muchísimo a entender cada cosa. Eso simplemente les abre un poquito más su conocimiento general y eso lo van a ir viendo más adelante aplicado cuando ya estemos hablando de un business English, un inglés ya para negocio, un inglés laboral. Cuando estemos en esa parte vamos a ver pues otros tipos de palabras. Any other question? ¿Alguna otra pregunta relacionada con este tema? No? Yes? No. All right. There are no questions. Then let's have some practice in order to establish the difference between the future with will and the future with be going to. Let's make some exercises in order to establish the difference between the future with will and the future with be going to. Vamos a hacer algunos ejercicios para establecer la diferencia entre el futuro con will y el futuro con be going to. Well, let's go from the simplest to the most difficult. Minute. No, not this. Wait a second. Good. Okay. We have this exercise, which is about, can you see my screen? Yes, teacher. Good. This exercise is for you to establish the difference between the future with will and the future with be going to. Es una manera, pues, ya un ejercicio más visual para poder establecer la diferencia entre el futuro con will y el futuro con be going to. En cuanto a comprensión y uso. Well, tenemos para todos una expresión, ya sea una pregunta o una oración, y debajo la respuesta que se debe elegir para completar con futuro con be going to or future with will. Con futuro con will or be going to. And let's begin with Rainisa. Rainisa, you have the first question. La primera es para Rainisa. It says, have you got any plans for tomorrow? Have you got any plans for tomorrow? Esa pregunta significa, ¿tienes algún plan para mañana? Yo le explicaré luego por qué esa construcción, de dónde viene. Es muy americano. Have you got any plans for tomorrow? The answer says yes. I will visit my grandparents or I am going to visit my grandparents. Rainisa, what is the correct answer? To visit my grandparents. Repeat that again. Repeat it again, please, Rainisa. Yes, I am going to visit my grandparents.
Great. Yes, I am going to visit my grandparents. Good. Let's continue. Number 2 is for Scarla. Scarla, your is number 2. Why is she learning Spanish? Why is she learning Spanish? ¿Por qué ella está aprendiendo español? The answer, she's going to travel to Spain or she will travel to Spain. Which is the correct answer? Scarla. She will travel to Spain. Well, you think it's this? Well, ¿qué ustedes prefieren? ¿Que lo deje para el final o vaya corrigiendo en la marcha? ¿Qué prefiere? En la marcha. El final dice. Al final, ok. Pues vamos a corregir al final. Para luego explicar las realidades. Number 3. We are thirsty. And this one is for Kathy. We are thirsty. Wait here. What? I'm going to get some water or I will get some water. What is the answer, Kathy? Is Kathy there? Hello. Excuse me, teacher. Tenía el micrófono apagado. Yeah, you do. I'm going to get some water. Okay. We will check it at the end. Vamos a chequearlo al final. Number 4. This is for Astrid. Number 4 says, meat or fish? Meat or fish? Carne o pescado? La persona responde, I'll have some fish, please, or I'm going to have some fish, please. You will. Astrid, repeat that. Will, teacher. Okay. Will. And what is the pronunciation? I will have some fish, please. Yeah, No. I'll have some fish, please. The pronunciation. Okay. Astrid, la pronunciación es I'll have some fish, please. Okay, teacher. Number 5 is for Alexandra. The question is, what do you want? What do you want the kids for? Miren la pregunta, el tipo de pregunta que la hablaba hace días utilizando el for al final. What do you want the kids for? What do you want the kids for? Esa pregunta es como decir el for adelante, decir for what do you want the kids? ¿Para qué quieres la llave? What do you want the kids for? The answer is I'll close the door or I'm going to close the door. Tell me, Alexandra. I'll, teacher. I'll close the door. Good. Okay. Number 6 is for Rainice again. And the sentence go. If you don't take a taxi, you aren't going to arrive on time or you won't arrive on time. If you don't take a taxi, you won't arrive on time. You won't arrive on time. Nice. Number 2 is for Scarlett. Number 7, it goes, why do you want so many oranges? Why do you want so many oranges? ¿Para qué? ¿Por qué quieres tantas naranjas? Why do you want so many oranges? The person answers, I will make an orange juice or I am going to make an orange juice. Carla, the correct answer is? Teacher. Excuse me? I will make an orange juice. I will make an orange juice. Good. Number 8 is for Kathy's. Kathy, there you go. Oh, I haven't got enough money to pay. Means no he conseguido suficiente dinero para pagar.
La respuesta, o sea, la segunda persona dice, don't worry, I am going to lend you some or I'll lend you some. I'll lend you some. I lend you some. Nice. Number 9 is for Astrid. We need one more player. The person asks, will you play with us tomorrow or are you going to play with us tomorrow? Are you going to play with us tomorrow? Are you going to play with us Are you tomorrow? going to? Nice. And number 10 for Alexandra. Why are you switching on the TV? Why are you switching on the TV? ¿Por qué estás cambiando? Switching on. ¿Por qué estás cambiando el televisor? The person responds, I'll or I'm going to watch a football match. Choose. I'll teacher. I'll. Nice. Now let's check. Excuse me, you said I'm going to or I'll? I'm going to teacher. Okay, now she changed. Let's check and let's explain later. He said you got 50 score. Look, this is wrong, this is wrong, this is wrong, and this is wrong, and this is wrong. So, 5 buenas, 5 malas. Vamos a explicar el porqué de cada una para que se entienda el contexto. Les repito, el futuro con be going to se utiliza para hablar de planes o intenciones para el futuro. O sea, algo ya ideado, algo ya pensado. El futuro con will se utiliza mayormente para hablar de decisiones tomadas de manera espontánea para acciones en el futuro. No necesariamente un plan. No tiene que ser un plan, sino algo que es respuesta de una situación quizás momentánea o para hablar de un futuro general. Entonces, la primera obviamente es going to. I'm going to visit my grandparents, porque desde la pregunta dice, ¿tienes algún plan para mañana? Yes, sí, o sea, sí tengo un plan. Entonces, si tengo un plan, debo expresar ese plan con going to. Yes, I am going to visit my grandparents. Okay. Number 2 says, why is she learning Spanish? ¿Por qué ella está aprendiendo español? La respuesta va con going to también, porque si usted tiene una razón por la cual está haciendo algo, eso implica que hay un plan, que hay una intención futura. Y esta es la intención. Ella va a viajar a España. She's going to travel. Por eso ella está aprendiendo español. O sea, que el aprender español es parte de su plan o de su idea para poder viajar a España. Entonces, es un plan. Automáticamente se denota que hay una intención basada por la cual se está haciendo esta acción. She's going to travel to Spain. Entonces, la respuesta correcta va con going to, porque denota un plan. Good. Number 3. We are thirsty. Ustedes recuerdan lo que significa thirsty, ¿verdad? What's the meaning of we are thirsty? ¿Quién puede recordar eso? Sí. Sed. Sed, sediento. Yes. So we are thirsty significa tenemos sed. We're thirsty. Entonces, una persona dice, we are thirsty, tenemos sed. Entonces hay una respuesta inmediata a esta acción y dice, wait here, espera aquí. La correcta sería will, I will get some water. ¿Por qué sería will? Porque esta acción acá no es un plan, sino una respuesta a algo que ocurrió en el momento. O sea, es una decisión del momento, una decisión momentánea. Esta persona que contesta aquí no está planeando ir a buscar agua. Él decidió ir a buscar agua porque alguien de inmediato dijo, wow, tenemos sed. Tenemos sed. Entonces dijo la otra persona, wait here, espere aquí. Conseguiré algo de agua. Entonces el futuro es con will porque no hay un plan implícito en esta oración. La siguiente, meat or fish.
¿carne o pescado? Y la respuesta de inmediato, oh, I'll have some fish, please. Tomaré el pescado. No, eso no denota ningún plan, sino también una decisión espontánea. Te están preguntando, ¿qué tú vas a querer? ¿Esto o aquello? Entonces de inmediato responde, esto. Eso es también por la situación. Bueno, tengo esas dos opciones, voy a tomar esto. Por eso regularmente, cuando se va a cenar afuera, a comer a un restaurante o algún tipo de comedor, la gente regularmente al pedir utiliza will. I will have this or that. Voy a tener tal o cual cosa. Al momento de pedirle al camarero, I'll have some rice with beans. I'll have some fish. I'll have a juice. Por lo regular se utiliza will porque usted decide en base al menú y el menú usted lo está viendo ahora, no estaba planificado ahora. Si es que usted tiene pensado ir a tal sitio o a comerme esto en tal sitio, quizás usted podría utilizar el be going to, pero ya eso es porque usted tiene eso planificado desde hace mucho. Sin embargo, lo común es utilizar will basado en lo que les acabo de explicar, por esa razón. Number 5. What do you want the keys for? ¿Para qué quieres las llaves? Obviamente, también es con be going to, porque hay un propósito, hay una intención ya marcada desde aquí. Necesito las llaves. ¿Para qué tú quieres las llaves? Entonces ya hay una intención marcada. Yo las necesito. Tengo algo en mente que haré con las llaves. Entonces, por lógica, going to es el futuro indicado para esta situación. Number 6. If you don't take a taxi, you won't arrive on time. Exacto. Aquí también el futuro será con will, porque aquí no se está hablando de ningún plan, sino de una acción, y en este caso es una acción como tipo especulativa. Si no haces esto, te pasará aquello. Ahí no hay ningún plan, sino hablando de un futuro general, que depende en este caso de una condición. Si yo le voy a decir a usted, bueno, si no estudias, te vas a quemar. Entonces yo voy a utilizar el verbo, o sea, la forma de will, porque estoy hablando de un futuro general que depende de una condición. Aunque puedo utilizar be going to, no estoy haciendo ninguna alusión a ningún tipo de plan. Por eso, lo apropiado sería going to. Pero, will, aquí. Por eso, aquí iría will, where is it? Here, aquí. Number 6. Number 7. Why do you want so many oranges? La misma situación que esta. Aquí se pregunta, ¿por qué quieres tantas naranjas? Denota desde la pregunta que hay una intención marcada en esta oración. Entonces sería going to. I'm going to make some orange juice. ¿Para qué quieres tantas naranjas? Y al tú responder que tu intención es que vas a hacer un jugo de naranja, obviamente tienes algo en mente, por eso quieres tantas naranjas. Number 8. Oh no, I haven't got enough money to pay. Una persona dice, no he conseguido suficiente dinero para pagar. Otra persona en respuesta a esta situación dice, no te preocupes, te prestaré algo. No es que se esté planificando prestar algo, sino que hay una respuesta a una situación acá. Ahora bien, esto depende muchas veces de la intención del hablante, en realidad. Y esa intención muchas veces puede ser distinta. Sin embargo, en el contexto en el que se está hablando, eso es lo que se puede entender y es lo que se interpreta. Pero si en un caso real, alguien está en una situación de que alguien necesita dinero, pero ya usted lo sabe de antemano y está pensando ya pues darle ese dinero, está planeando, pues usted puede utilizar el be going to. Pero ya eso es un caso particular que habría que escribir o ampliar el contexto para entonces para uno entender esa forma, cuál es la forma correcta. Pero en este escenario pequeño acá, lo que se debe notar es eso. Hay una situación y hay una respuesta utilizando un futuro con will sobre lo que se hará, porque es en respuesta a la situación presentada.
Number 9, we need one more player. We need one more player. Necesitamos un jugador más. Will you play with us tomorrow? Aquí sí también iría will, porque ¿cuál es el contexto? Tenemos un equipo incompleto. Entonces estoy preguntándole obviamente a una persona que no es del equipo. Esa persona no es del equipo, por lo cual no estaría planeando, ni nosotros planeando que esa persona juegue. Simplemente estoy queriendo saber si esa persona jugará. Jugarás con nosotros mañana para que, bueno, para completar el equipo nos falta un jugador. Entonces no hay un plan aquí, sino hay una pregunta sobre un futuro no conocido ni planificado. Porque tenemos una necesidad. Partiendo de esta necesidad, estamos buscando un nuevo jugador. Pero no es que tengamos la intención o el plan de ese nuevo jugador, porque ni siquiera lo tenemos. Ahora, el contexto sería diferente si dijera aquí, we are looking for a new player. Estamos buscando un jugador nuevo. Ahí es diferente. Entonces, la número 10, por último, también es correcto be going to, porque en la pregunta dice, what are you switching on the TV? ¿Por qué estás cambiando el televisor? Y la persona pues da a entender que ya tiene una intención, hay algo. Él está buscando el juego. Y él dice que va a ver el juego. Por eso está cambiando el televisor. Entonces, esta aquí acción no es en respuesta a esta pregunta, sino que esa es la intención desde el principio. La pregunta es para saber cuál es la intención. Entonces, básicamente, esa es la diferencia. Si ustedes observan, en cada oración que el futuro es con going to, se denota, se interpreta que hay un plan marcado. Con will no lo hay. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre esto? Look at another exercise. Aquí hay otro ejercicio entonces. Vamos a hacerlo un poquito más breve y vamos a ir corrigiéndolo en el camino. Number 1, we go again with Rainisa. Number 1, it goes, I'm tired. ¿Cuál sería la pregunta a la otra persona? I'm tired. Estoy cansado. La pregunta sería, will you cook dinner today or are you going to cook dinner today? Will you cook dinner today? Will you cook dinner today? Good. Number 2, we go with Scarlett. Scarlett, are you free tomorrow? Scarlett says, sorry, I will or I'm going to study for the exam. I want to. Good. Sorry, I want to. Perfect, Scarlett. Number 3, she can play with you. That number 3 is for Kathy. Kathy, she can play with you. She's going to have a shower or she'll have a shower. She's going to have a shower. That's correct. Number 4, that's for Astrid. Number 4, what will you do or what are you going to do if you win the lottery? Will you? That's correct. What will you do? Aquí no se habla de ningún plan. ¿Quién tiene plan de ganarse la lotería? Nobody. Just playing it. Number 5, that's for Alexandra. Number 5, I think what? I am going to always love that woman or I will always love that woman. I think I will or I think I'm going to. I will, teacher. That's correct. Good. Why? Porque al decir I think, estoy diciendo yo creo. No es que estoy planeando. Eso es simplemente un pensamiento. That's correct. Will. Number 6. Again with you, Rainisa. Number 6. I'm going to buy some food or I will buy some food. Do you want to come with me? I'm buying some food. Do you want to come with me? Good.
Do, Rainisa, do. It's not do, it's do. Number 7, Scarla. Did you speak to Sarah? Oh no, I'm going to phone her right now, or I'll phone her right now. Oh no, I'm going to for right now. No, it's I'll. Carla, look. Going to teacher, yo dije. No, it's I'll. It's not going to. Carla, no es Oh, going okay. to, es I'll. ¿Por qué razón? Observe la pregunta. Did you speak to Sarah? ¿Hablaste con Sara? Oh, no. Ahí entonces da idea de que, oh, se me olvidó. Okay, Entonces, okay. oh, no. La gente de que se me olvidó. Entonces, si se me olvidó, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Hablando de un plan de llamarla o de que decidí ahora mismo que la voy a llamar? La llamaré. Eso es una decisión espontánea. Oh, no, I'll phone her right now. A propósito, la palabra phone, que es teléfono, también se utiliza en inglés como llamar. Directamente, llamar por teléfono. Usted puede decir I'll call. También puede utilizar el verbo call, que es llamar, y no cambia el contexto para nada. La diferencia es que call es llamar por o no por teléfono. Puede ser por teléfono o no. Number 8 is for Katis. Can I have a glass, please? I'm going to drink some water, or I'll bring some water. Katis, are you there? Okay. Can I have a glass, please? A ver. Iron. I'll drink some water. No, would be I'm going to drink some water. Sería I'm going to drink. Porque yo soy que te pido el vaso. ¿Me puede prestar un vaso? Porque, bueno, ya yo tengo la intención de tomar agua. I'm going to drink some water. Number 9. That's for Astrid. Number 9. Would you like to go to the cinema? Una pregunta. Would you like to go to the cinema? ¿Quería ir al cine? No, sorry. I'll clean the house. I'm going to. I'm going to clean the house. I'm going to. Vidrio. No, sorry, I'm going to clean the house. Perfect. Alexandra, you're the last. Number 10. Where does that noise come from? Where does that noise come from? ¿De dónde viene ese ruido? Una pregunta muy interesante. I don't know. I'll have a look, or I'm going to have a look. I don't know. I'll have a look. Good. So if you see 100, Yeah. you see 100, everything is good. Now, ahora vamos a recordarles brevemente que hay un ejercicio para hacer para el viernes. Y se trata de que ustedes hagan por escrito, y también lo van a presentar leído el próximo viernes, una narración de ustedes, de quiénes son, hablando desde su presente, quiénes son ahora, qué hacen, usando el presente simple, hablando entonces también del pasado de ustedes, dónde nacieron, dónde crecieron, a la escuela que visitaron, qué cosas, eventos de su pasado, y también a futuro, cuáles son sus planes, utilizando el futuro ya con Be Going To, ya sea para fin de año como para su futuro más lejano, posterior a, por ejemplo, quizás a inscribirse a la universidad o hacer algún curso, o qué sé yo, casarse, tener hijos, cualquier cosa que sea su plan. No tiene que tampoco decir todos los planes del mundo, pero sí es bueno hablar, si por ejemplo viajar, si tienen la intención de viajar para un sitio u otro. Cabe resaltar que no tienen que hablar de hasta su plan hasta morirse, no, sino es para practicar lo que es el presente simple, de nuevo, recordar presente progresivo, el pasado simple y también el futuro con Be Going To. Vamos a utilizar todas estas
formas dentro de una composición. El viernes vamos a presentarla. Si hay muchos errores, pues hacemos las correcciones del lugar y el lunes volvemos a hacer esa presentación. De manera que podamos integrar todos esos temas en uno. Para terminar, solo quiero también mostrarles algo que salió a relucir en el ejercicio anterior, que es que lo he pensado ya varias veces mencionar, que se usa bastante en inglés. No lo había hecho, pero creo que ya cabe resaltar. Y es una expresión muy común en el inglés americano y que se usa bastante en sustitución de una ya conocida, que es el decir I've got. I've got es igual a decir I have. I've got, I have, y se usa mucho en inglés. For example, if you say, in English they say, I've got let's say, I've got two brothers. I've got two brothers. Y eso es lo mismo que decir tengo dos hermanos. Es lo mismo que decir I have two brothers. The same thing. Another example. He's got to study more. He's got to study more. Es lo mismo que decir he has to study more. De ese I've got to, de ese I've got, for example, let's say I've got to do something important. I've got to do something important. Eso es lo mismo que decir, obviamente, I have to do something important. Es lo mismo que decir, I have, to do something important. Es lo mismo que decir, I have to do something important. Tengo que hacer algo importante. I've got to do something important. De ese I've got to, es que viene, que quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, el famoso, es el famoso, excuse me, I gotta. No sé si ustedes han escuchado ese dicho o esa frase, esa palabra en inglés. Decir mucho, I gotta go. Por ejemplo, tengo que irme, I gotta go. I gotta tell you something. Ese gotta realmente es este I've got to, que es lo mismo que decir I have to. Bien, entonces le dejo ese detallito ahí, que es muy común en el inglés hablado. I've gotta tell you something. I've gotta, es decir, I gotta, I have to. Right? Y que algunos incluso, la he escuchado a veces utilizarlo, quizás sin saber de dónde viene y cómo es que realmente se escribe. I gotta do, I gotta, ese gotta, es este. I've got to, que es un sinónimo de I have to, I've got. Y la pregunta que vimos aquí, en la que se utiliza ese gotta, es aquí. Have you got, let me put it there. Here. Have you got any plans for tomorrow? Have you got any plans for tomorrow? Es lo mismo que decir, do you have any? Y
luego de que concluyamos este tema de futuro y demás, vamos a pasar a esto. ¿De dónde viene este have y este got? ¿Qué pasó con eso? Eso también es un tema que viene más adelante. So, cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber en el grupo. And that's it for today. We finished the class today. And if you have any questions, let me know in the group. God bless you. And I'll see you on Friday. God bless you, teacher. Bye. Amen. Thank you. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye.